Bueno, a las 8 de la mañana nos acabamos de levantar. Me quedé abierto la ventana un poquito para que veamos el día. Voy a sacar la cámara. El mar se ve movido. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a desayunar. Ahora estoy en la habitación de los chavales. Esta es otra habitación a la hora de grabar, ¿eh? Antes he abierto la ventana, grabo por fuera, chaval. Se ve espectacular el mar, ¿eh? El mar movido, no lo que sigue. Bueno, pues nos vamos allá a desayunar. ¿Has dormido bien? Sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, pues nos vemos en un ratito. El otro chavalote está en el baño, así que le vamos a dejar tranquilo. Buena habitación tenéis. Sí. Venga, hasta ahora. Bueno, estamos yendo para la sala de desayuno. En la primera planta. La piscina está ahí arriba, en la siguiente planta. Luego a lo mejor me paro a grabarlo un momentito. La temperatura es bastante buena, ¿eh? Ni tiene ni calor ni nada de nada. Por aquí. Por esa parte. Buenos días. Bueno, a ver, aquí tenemos... Ya parece diferente, ¿eh? Vamos a ver qué hay. Mira, en este tenemos hasta jamón serrano, parece mentira, cómo cambia de un sitio a otro. Tenemos jamón serrano, demás embutidos. Aquí hay buen queso, este queso es bueno, este queso es tipo español, lo de aquí. Hola. Aquí vas a preparar los omelets. Los omelets los preparas aquí, no te grabas. Si te pido uno que me prepares de verduras, ¿lo puedes preparar? Aquí también tenemos un poco de pavo o de pollo. Bueno, pues aquí tenemos hamburguesa, huevo con jamón, huevos cocidos. Aquí tenemos el tema de la ensalada. Aquí unos mini bocadillos, un poquito de pan. Noté que no les gusta mucho que grabe, ¿eh? Por eso estoy grabando con más cuidado. Donde no hay gente, intento grabar. Bueno. Aquí en esta parte tenemos para los cereales. Qué gran diferencia de los tés de Varadero a este a la hora de darte servicio de desayuno. Qué gran diferencia. En estos tés dan mejor calidad de desayuno, la verdad. Aquí ya dan estos panecillos también. Ahí viene el chaval. Chaval, ¿has notado alguna diferencia en el desayuno? Pues de momento sí. Primeros panes. Pero de todo, ¿no? Está increíble. Bueno, aquí tenemos también un poquito de carne desmenuzada ahí, como carnita, ¿no? El voy donde me están preparando los omelets. Qué maravilla en la zona de panes también, qué bueno. Y aquí tengo mi omelette con verduritas, hoy voy a disfrutar. Bueno, y aparte de los panes que tenemos ahí,
También tenemos para poder agarrar ciertas cositas por aquí de mermelada y mantequilla y estos pastelitos que tenemos por acá. Buenos pastelitos. Y ese de manzana me lo voy a agarrar. Fijaros que hay otra calidad aquí. Este tiene muy buena calidad. Sí, aquí ya diferente. Mira Diana, qué buena comida se ha preparado. El chavalote Ya comí. No, tú ya te lo comiste. Bueno, estamos a gusto aquí. Este es el de Gales, el del chavalote. Este panecillo apetece, ¿eh? Bueno, vamos a comer. Yo me he pasado, con el panecillo. Yo con el dulce me he pasado, pero bueno. Ya hemos salido del desayuno. Es que como es una exposición de arte todo esto, fíjate esta de aquí. Bueno, nos vamos para el ascensor, vamos a bajar al lobby. Mira, tenemos esto. Oye, Adrián, ¿has visto esto? Unas tijeras con forma de beso. Está hermoso este. Y aquí, dirección del ascensor, tenemos esta de aquí, que es la conejita de... ¿Cómo se dice? De Playboy. Este de aquí que está estirando. Bueno, ahí tenemos. Es muy amplio los ascensores, ¿eh? Vamos otra vez a la habitación y nos bajamos ya a pasar el día. Bueno, pues nos vamos al lobby, ahí nos estará esperando Juan. Y vamos a ver si pedimos un carro para pasearnos. Aquí estamos, con un airecito, como estamos al borde del mar. Vaya aire que tenemos por aquí. Pero qué bueno que las ventanas pues no se nota. Ahí. A ver, hay un coche ahí que me gusta, me llama la atención. A ver si es posible que podamos ir los 5. Juan, vente para aquí. Buenos días. Ahora te saludo. Vamos directamente a ver el carro. En ese carro de ahí quiero. El descapotable. ¿Quieres el descapotable? ¿Quieres aquel? Pero quiero hablar con el chofer. Vaya aire. Buenos días. ¿Este podemos ir 5 personas? 5 personas, sí. Sí, podemos. Oye, ¿qué marca es este? Deutsche Coronel, 58. Perdona, que el aire no te digo. Deutsche Coronel, ¿De qué año es? 58. Bueno, pues ahora hablamos después de cámara. Voy a grabarlo un poquito. Está bonito, ¿no? Juan, ¿qué te parece para darnos un paseo? Yo había volado con él. Bueno, ¿qué te parece? Ahora No, ese, una maravilla el carro ese. Carro Muy bien. de época. ¿Del esposo del chico de ayer? Sí. Taxi. Sí, pero no vueltecida. Este es el otro auto. Bueno, no llegamos a un acuerdo porque anoche cuando paramos allí nos dijeron unos precios y ahora querían cobrarnos otros precios. Entonces vamos a seguir conociendo. Esta es la torre donde estuvimos anoche. No sé cuántas plantas son, pero vamos a subir a la planta 24. Y ahí me están esperando. Así que vamos a conocer vistas desde la planta 24, que es donde se aloja Juan. ¿Está el elevador aquí? Vamos para allá. Aquí tenemos el ascensor. ¿Ya está puesta la 24? No. Bueno, vamos para allá. Juan, estoy aquí en la sala comedor de donde está Juan alojado. El señor Rafael, que lo tenemos por ahí detrás. Voy a enseñaros la terraza que tiene. Tiene unas vistas maravillosas, ¿eh? Esta es la recámara donde está Juan. Que ahora me dice, voy a arreglarla un poquito porque, a ver, aquí en la recámara, que todavía pues tenemos una cama king size, tenemos una televisión enfrente, aire acondicionado, un baño privado, bastante amplio también, con tu duchita aquí, tu bañera y tu secadora. Lo tienes todo perfecto. Esto lo podéis rentar por Airbnb, me conectáis y yo os podría pasar con el dueño. Aquí ampliamente. Y esto, en caso de que no quieras pagar un hotel, como el que hemos estado hace un ratito, también tienes un Airbnb con tu caja fuerte también, importante. Sí. Y luego, no te voy a sacar en la cámara, Rafa, para privacidad tuya, ¿vale? Es que el dueño estaba aquí al lado y no quiero sacarlo porque quiero mantener la privacidad de las personas.
Tenemos aquí la zona de descanso. Fijaros qué cristalera, qué vista tenemos a Cuba. Ahora nos va a explicar un poquito. Si quieres, Rafa, me explica un poco, no hay problema. Y vaya terraza que tenemos, ¿ves? Impresionante la terraza. Tenemos vistas a todas partes de la ciudad, como estáis viendo. Y como estamos en el piso 24, el Capitolio lo tenemos allí enfrente, entre esas dos torres, en medio asoma el Capitolio. Y nosotros estamos alojados aquí al ladito, esta misma calle. Lo que pasa es que se ve un poquito el edificio donde estamos alojados. Es este hotel de aquí, detrás de esta ventana de aquí se ve un edificio blanco. Ahí es donde estamos a 3 cuadras de ahí del hotel. Por lo tanto estamos muy cerca del mar. Las vistas al mar se ven excelentes. El mar está hoy un poquito movido con oleaje. Aquí abajo se ve un parquecito de una sala de juego de chavales. Y ahora cuando venga me lo van a explicar. Te voy a decir algunos lugares. Tú me vas a decir los lugares, porque si quieres, Rafa, me puede explicar, no hay ningún problema. Es el que vive aquí. Pues Paco, mira, allá. A ver si se puede abrir esta ventana un poco. No, no se va a poder abrir. Bueno, dime. A ver, Paco, mira. El edificio más alto que estamos viendo ahí es la llamada Torre K, que se inauguró este año y está considerado el edificio más alto de Cuba. Este que está aquí, este que está allá. Sí, sí. El que está atrás. Ese Es Capitolio. sí, el Capitolio, ajá. El Capitolio es aquel que está lejano allá. Sí, está en medio de los dos. Sí, que ahí se ve mucho más pequeñito. Pero este edificio grande que está atrás a la izquierda de la Torre K es el famoso Hotel Habana Libre. Ok, voy a parar un momentito. Estamos subiendo a un mirador que tienen aquí arriba en el mismo edificio, en la parte de arriba. Yo que creo que estamos en la última planta. Mira, Paco, cuidado con el... aquel hotel es en Meliaco Iba, hecho por los españoles Eso de ahí. hace más de 20 años. Sí, bonito. Me ha dicho que la embajada rusa, bajando esta avenida, que se pasa por debajo, aquella torre de allí es la embajada rusa. Y la embajada china la tenemos aquí. La embajada china son estas dos plantas de aquí y toda la parte de atrás, que hay otros edificios. Toda esta zona es la embajada china. Y hablando de embajada tenemos la... pero luego vamos para allá. Aquí tenemos una iglesia, aquí abajo. Esa iglesia que estáis viendo es la Sagrado Corazón. ¿Qué pasó, chaval? Que no te asomes. Y luego tenemos la Plaza de la Revolución, que era el edificio más antiguo de Cuba, anteriormente de que se haga esta Torre K. Más alto. Era el más alto anteriormente de esta torre. Entonces la Plaza de la Revolución la tenemos allí. Y ahí al lado hay una cúpula blanca, es donde juegan los partidos de vóley a nivel mundial. Bueno, vamos a seguir paseando por aquí. Y desde aquí, como veis, podemos ver casi toda Cuba, La Habana, mejor dicho. Y como veis, también en la ciudad se mantienen muchos árboles, mucha arboleda. Y luego tenemos aquí la embajada de Estados Unidos, es esa de allí, ese edificio de allí. Y luego tenemos lo del Capitolio con la Torre K que estábamos hablando y el mar que lo tenemos a espalda del Chavalote. Y esa torre de ahí es el hotel donde nosotros estamos alojados. Estamos alojados en la torre de aquí de la izquierda. Bueno, me dice el dueño que hoy suerte de que no hay tanto aire, porque hay días que el aire pega bien fuerte. Ahí se ve la bandera de Cuba y al lado la embajada de Estados Unidos. ¿Qué te parece el lugar, chaval? Para hacerse fotos, ¿no? Sí. Bueno, no tenemos dron, pero esto es lo más cercano al dron. Perdona que no te haya dejado explicar un poquito, Juan, pero ya sabes que aquí con el aire... Y aquel edificio, Paco, está la Torre K, y el que está atrás es el famoso Hotel Habana Libre, que antiguamente fue el Habana Hilton. Ah, ok, Fue el hotel más famoso de Cuba. ya lo sabéis. El Habana Libre, que tiene un entorno tanto no alto, pero no bajo, siempre estaba lleno de personas, y es en la esquina más céntrica de aquí de Pedrado, 23 IM. Hacia abajo está la rampa, que desemboca en el malecón, y es una zona muy concurrida, muy llena de comercio. Aquí hablando con Rafa, nosotros vamos a agarrar seguramente un transporte para llegar al Capitolio, lo vamos a grabar y de ahí nos vamos a ir andando para el Paseo del Prado, eso me ha comentado, a ir paseando, luego ya buscaremos un vehículo de estos antiguos. Ahora nos vamos a hacer una foto aquí arriba, ¿te parece? Paco, también podemos ir caminando por la zona ahí de 23 IM, donde está la Habana Libre, y después ahí se puede coger algún transporte para ir allá a la parte. Ya veremos, de La Habana. ahora cuando salgamos lo vemos. Pues nada, estas son las vistas de La Habana, desde aquí arriba. Como veis, algunos edificios altos, muy poquitos.
Ya algunos con unos cuantos años, pero de momento están edificando algunos, como ese de ahí, la Torre K, o este hotel. Ponte ahí si quieres y te abro. Sí, me voy a hacer una foto. Vamos a parar de grabar. El edificio Tulsa, este que estamos viendo, fue el primer edificio que hicieron aquí alto, pero sin acero. Quiere decir que para ser tan alto rompió un poco las normas de construcción, porque decía que cuando tenían cierta altura tenía que ser con los cimientos de acero, y ese se hizo con hormigón armado, y es de los años 50 y algo, no sé, 55, 56, y entonces ese era el más alto de la zona de Latinoamérica, se podría decir. Así, uno de ellos. Entonces nos vamos a seguir paseando, ¿te parece, Juan? Sí, como no. Venga, pues nos vamos a ir por aquí, por La Habana. Vamos a hacer diferentes fotos de diferentes lugares, pero una de ellas van a ser de esta altura. Ahí podemos ir caminando y llegamos a esa zona, que es la zona más céntrica del Vedado, y no es muy lejos. Bueno, caminando vamos a conocer también La Habana, lo que es el día a día de aquí de La Habana, un poquito. Estamos pasando este puente, pero dice Sergio que por ahí no pasa. Y lo que pasa es que aquí, como está muy oxidado, te puede hacer daño. Vamos. Bueno, vamos a ir a pasar. El hotel donde estamos es este de aquí, pero ahí están haciendo uno nuevo, que sí. ¿Eso va a ser también hotel? No se sabe todavía, ¿no? Pero este de aquí se está haciendo nuevo. Y aquí es donde estamos nosotros, con la piscina Infinity mirando al mar. En la zona que estamos se llama el Venado, ¿no? Vedado. Yo digo venado, me equivoco. Vedado. Y la parte esta de aquí delante no la conocen como Miramar. Miramar es desde el túnel. Ah, desde el túnel para adelante. Es que yo tenía en la información del hotel, me ponían zona de Miramar. Entonces esta zona es la zona del Vedado. Perdónenme lo que hayáis escuchado anteriormente en el vídeo, en este y en el anterior, que le llamaba a esta zona el Venado, y era por mi equivocación, porque es Vedado. Ahí rectifico. Siempre es de bueno rectificar. Y esta es la vista que tenemos desde este punto hacia el mar. ¿El mar por aquí está contaminado o está bien? Está contaminado, ¿no? Bueno. ¿Y las playas aquí en La Habana por dónde quedan? Los que se van a bañar. Playa del Este. Allí hacia el este. Playa del Este, por eso que se llama así. Playa del Ok. Este. Entonces, para yo situarme, si miro de frente, ¿qué es? ¿Eh? Norte. Aquello es norte. Estados Unidos. Para Estados Unidos tendremos que ir recto. Correcto. Para la derecha, Al norte, sur sería para allá. sur, este y oeste. El este sería para aquella parte de la costa. El sol sale. El sol sale por aquella parte Y el este para allá. y se oculta por allí. Justo para el oeste. Y el oeste por allí. Bueno, con esta ubicación que ya tenemos pues que yo no la tenía ayer, no sabía ubicarme. Norte. Estados Unidos. Entonces miramos de frente del hotel y tú vas nadando te llevas el dron para allá y llegas a Estados Unidos. Le haces una foto a Héctor y te vuelves y te regresas. Qué bueno. Héctor, saluditos, estamos aquí en tu tierra, 90 millas. ¿Eh? 90 millas para llegar a Miami, 90 millas. al Cayo de Key West. Pues estamos muy cerca, ¿no? Sí. Para salir nadando, ¿no? Si hubieran cerca, no hubiéramos ya. Y ya veis que las corrientes te pueden llevar para allá como te pueden llevar para otro lado. Bueno, nos despedimos de esta parte de aquí, de esta torre. Impresionante torre en la que estamos ahora mismo. Pues estas son de las más altas de aquí. Vamos a cruzar otra vez el puente este. Es que está oxidado y es peligroso. Yo estoy muy gordo, ¿eh? Estoy muy gordo yo. Estando aquí el propietario, que en donde está la embajada rusa, que es el edificio más pequeñito de aquellos de allí. Lo de al lado son un hotel nuevo también que acaban de hacer. Así que hay construcciones no tan avanzadas como en otras ciudades, pero hay construcciones. Mira qué coloridos son todos los coches por ahí, ¿no? Sí, es que van tranquilos, ¿eh? Porque aquí hay que respetarla. Si os fijáis, los coches llevan todo en la misma velocidad, no circulan más rápido o más lento. Sí, es importante verlo. Y esta es una de las avenidas principales. Y fijaros que no hay tanta circulación como podría verse. Y de vez en cuando veo pasar los coches antiguos, porque va a haber cientos por aquí. Ya elegiremos alguno bonito. Esta es la avenida Línea, que es la que estábamos viendo que iba para la embajada rusa al final. Esta es la que yo digo que no hay tanto tráfico. Sí, la torre esa que estábamos comentando. Mira qué coches tenemos por ahí, de vez en cuando. Y vamos a ir por aquí andando, a ver qué nos encontramos. Y vamos conociendo lugares. Y así empezamos el día de hoy.
Aunque llevamos ya casi 20 minutos de vídeo, da igual. Aquí es donde empezamos. Aunque me sorprende esos dos árboles pegados a la casita, ¿eh? Cómo Sí. se han adaptado Sí. para no estropear la casa y al mismo tiempo darle sombra. Mira este hombre que para este taxi. Fíjate el tipo de taxi de estos antiguos, pero es un colectivo, el taxi. Ahí se sienta con la de adelante, ¿te has visto, no? Sí, qué bueno. Sí, a ver junticos ahí. Club Tropical, este es un bar, ¿a que sí? Es un bar para tomarte café o la bebida, lo que haga falta. Castillo del Morro. Si seguimos recto, por allí iríamos. El sol ya pega, ya pega fuertecillo. Allí en aquel taxi cabemos los 5, que va, ¿no? Paco, ¿a qué hora viene la Avenida de los Presidentes? Es la que viene yo. Avenida de los Presidentes. Sí, que es bellísima, vas a ver que tiene un parque central a todos los lados de la avenida. Parte del malecón. Por ahí recto, se sale a la Plaza de la Revolución. Me estoy fijando en los vehículos que nos pasan. ¿Qué? Sorprendido con los coches que cruzamos, ¿no? Hay un montón, ¿eh? Sí, está todo lleno. La verdad es que sí parece como que andamos perdidos un poco en el tiempo, ¿sabes? Los únicos de la mano. Mira, eso no lo habrá- Muchos de esos los han donado España, ¿eh? Qué bien. O sea, allí en España, no sé, cuando están un poquito, que han pasado ciertos años, como 6, 7 a lo mejor, ya no los ponen en funcionamiento y los donaban. Yo cuando estaba en España me lo comentaron. Esto se va para Cuba. Mira qué cochazo tenemos por ahí delante. Bueno, pues hemos cruzado la calle. Es que los semáforos, ahí lo tenéis. Hay que estar muy atento cuando puede y cuando no puedes cruzar. Y esta La Avenida de los Presidentes. de los presidentes. Sí. Y más atrás está el famoso Hotel Presidente. Sí, atrás nuestro. ¿No se ve aquí? No, ayer lo grabamos cuando pasábamos. Ah, ya. Es pequeñito, el hotel, no muy grande. No está grande. Bueno, hay casas como esta que necesitan una restauración importante, ¿eh? Pero bueno, ya lo veis. Y estos son los antiguos coches rusos, los utilitarios normales de los años 60, 70, digamos 70, 80 a lo mejor. Esto es una escuela y está en funcionamiento, los chavales están por ahí detrás. La escuela se llama Carlos J. Finlay. Porque sabía más menos, pero no sabía el paseo por ahí. Bueno, vamos a cruzar. No viene nadie, qué bueno. A lo largo de esta avenida hay monumentos como aquel que ven ahí, de presidentes, de personas importantes de América Latina. Una pregunta, perdona que te he pisado. ¿Por qué hay edificios que los pintan totalmente de azul? ¿Por algún motivo? ¿Porque son del gobierno o algo de eso? A veces es una empresa que el color característico, un ejemplo es el azul, en otros casos es naranja y la empresa Este parece que es un hospital, ¿no? no sé. A mí me da la sensación por las ventanas que es un hospital, ahora lo veremos. Pero esa es la sensación que tengo, ¿eh? Ahí pone estación de carga en la parte de fuera. Pero ya veremos. Me voy a equivocar seguramente. Es que allí tenemos otro edificio y de color azul con la bandera de Cuba afuera. Y yo creo que a lo mejor es por ese motivo, que son edificios del gobierno. Esto es CEDAI. ¿CEDAI que es una empresa de qué? Una empresa. No recuerdo ahora, pero es una empresa que... Bueno, pues es una empresa, yo creo que de tema energético, pero que está ligada al gobierno, creo yo. Por aquí para que vean el monumento. Nada, lo de la estatua, pero allí en México también le dan por hacer estatuas a... Este es Simón Bolívar, este era un conquistador español. De la Gran Colombia. Que ahí le llaman el liberador. Nació en Caracas. A lo mejor yo me equivoco, perdonadme. Simón Bolívar, y a lo mejor no era ni español, a lo mejor era portugués. Simón Bolívar nació en Caracas.
¿Eh? Simón Bolívar nace en Caracas. En Caracas, ¿no? En Caracas, lo que es la Gran Colombia. Aquí pone Caracas 1700 y algo. Santa Marta 1830. Llegó a morir aquí en Santa Marta. Bueno, pues total, que yo de historia estoy a cero. Ahí hay un restaurante. Ya cuando era niño tenía mejor el tema de historia. Dice que tiene bandera cubana, pues no sé exactamente qué es. Seguimos paseando por aquí. Ahí estamos llegando a otra estatua. Eloy Alfaro pone. Según me dice Juan, cree que es de Ecuador, amigo de Cuba en su momento. Y me está comentando que la Torre K, que es la más alta y nueva ahora mismo, es un hotel de Iberostar, de la empresa española Iberostar. Luego lo veremos, si acaso. Mira la espada que le hicieron, ¿eh? Sí. Sí, es de Ecuador, siendo jefe supremo de Ecuador en 1895. Dice que exhortó a la reina de España para la libertad de Cuba. Pues bueno. Paco, posiblemente en Cuba actualmente la mayoría de los hoteles son hechos por españoles. Sí, en Varadero la mayoría también son de españoles. Que no nos hemos pasado por la zona hotelera, ¿eh? De Varadero no nos dio tiempo. Hay otro carro, sí, en plan antiguo. La verdad que es un espectáculo ver los carros. Y con admiración que los miro, ¿eh? No pensé que los miro con desprecio, al revés, me quedo admirado de que todavía los estén funcionando y que se puedan disfrutar todavía. Si os fijáis aquí, va a ser raro ver un vehículo que derrape, que haga esos acelerones que a veces hacemos en otras ciudades, van tranquilos y aún así no te puedes fiar. Ese es el edificio que estábamos hablando antes. Ese es el edificio Foxa. ¿Cómo se pronuncia? Foxa. Hotza, bueno. De 1956. Y en su momento fue el segundo edificio más alto de América Latina. En ese año. Ok. Ahí tenemos otra estatua. Otra persona con una bandera en el hombro. En México es muy importante. Parece mentira, Adriana. Aquí tenemos a Benito Juárez de México. ¿Qué te parece? Una estatua en Cuba de Benito Juárez. Estados Unidos mexicanos. Aquí lo tenéis. Y sí, dice que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es lo que pone ahí arriba. Licenciado Benito Juárez. Pues para los mexicanos ya sabéis que en esta avenida tenéis una persona importante de vuestro país, presidente de México, donado al pueblo de Cuba por los senadores mexicanos, miembros del Partido Revolucionario Institucional. En noviembre de 2000 es cuando se entregó esta estatua. Esto parece un minero, ¿eh? No estoy seguro. No, que va, no parece un minero. Me he equivocado. Era que el sombrero me parecía que desde lejos me parecía otra cosa el sombrero. Aquí pone Omar Torrijos. ¿Quién es Omar Torrijos, Juan? ¿Sabes algo? Omar Torrijos, si yo recuerdo ahora, es panameño. De Venezuela. ¿De Venezuela? Sí, ahí. Ah, ya. Ah, no. No. Ahora hay la gente Mira la estatua Y ahí lo pudieron construir. Panamá. Es Panamá, Paco. de Panamá. Bueno. Tú cuando veas algún lugar para hacer una foto nos lo dices, chaval. ¿Te está gustando el paseo de momento? Sí, no está mal, está bastante entretenido. Ahora vamos a pasar, no en esta cuadra, al siguiente, fíjate este carro. Algo así tenemos que estar yendo ahora. La avenida 23, me dice Juan que la avenida 23 es de las más importantes de aquí, la más famosa, ¿no? Aquí Una de en ellas. Aquí en Vedado, la avenida 23, se puede decir que es la más concurrida, la más famosa, sobre todo para la parte que vamos, que es el 23 IM, que es la esquina más céntrica del Vedado. Estamos hablando de la zona del Vedado. Sí. No, y se puede decir que es la más céntrica de La Habana también, de la parte de La Habana moderna. De la Habana moderna, porque estamos en la zona moderna. Estamos en la zona moderna. Ok. Cuando vayamos para allá, para la parte del Capitolio, que es la zona antigua.
Parque Central. Se han ido del país, se fueron del país en aquella época y se quedó el Estado con él las casas. Pues esta casa era de ricos, dice, pero ahora no sabemos ni de quién es. Pero fíjate qué tipo de casas, ¿no? Impresionante la casa. Ahí tenemos otro coche ahí aparcadito. Todos funcionan, ¿eh? Los verán medio que ya tendrían que estar en el desguace en otros países, pero aquí no, aquí los aguantan. Los restauran. Fíjate la entrada de la casa. Son dos casas diferentes. Aquí tenemos otra estatua, vete a saber de quién. Salvador Allende. Salvador Allende. De Chile. Salvador Allende me suena a México, ¿eh? Salvador Allende es de Chile. ¿De Chile? Es verdad, tienes razón. Yo, ¿sabes por qué me he equivocado? Por la población que tenemos allí. ¿Cómo se llama? Aquella que tenemos en Miguel Guanajuato. Allende. ¿Eh? San Miguel Allende. Exactamente, por eso me equivoqué, San Miguel de Allende. Ay, ¿cómo estoy? ¡Qué cabeza! Bueno, ahí tenemos otra casa que no está bien trabajadita de restauración, pero tampoco está tan mal. Y esta zona de aquí tenía buenas casas. Ahora vamos a ir por aquí a la izquierda. Vamos a cruzar por aquí. Ah, ¿quieres ir por acá? No, para enseñarte de lejos. Aquel monumento que ves allá, Al fondo. al fondo, es el monumento más grande que hay en La Habana. Ujú. Lo mandó a hacer el presidente José Miguel Gómez y él está allí. Tiene una estatua de él y es enorme. Porque no solo la estatua que es muy grande, sino todo el entorno. Y es bellísimo. Bello, bello, bello. Por eso se llama la Avenida de los Presidentes. Porque la hizo el presidente José Miguel Gómez. Él hizo su estatua para él. Y es enorme. Ah, y la Avenida del Presidente por todos los presidentes que hemos estado viendo aquí, las estatuas de diferentes de ellos, ¿no? Y si uno sigue recto por aquí, sale a la Plaza de la Revolución. Bueno, como nada más que tenemos un día, vamos a hacer un recorrido como se pueda. Vamos a ir aquí a la izquierda ahora. Sí. Vamos a pasar delante de la Torre K, se dice así. Y también de la torre, ¿cómo se llama ese de hotel? La Habana, Habana Libre. Habana Libre, exactamente. Antigua Habana Hilton. Antigua Habana, ¿qué? Hilton. Ah, ok, que era de la cadena Hilton. Vamos a cruzar. Ahí viene este carro. Mira este, el humo que echa, el pobrecito. Adriana, te estaba buscando, cruzaste conmigo, ¿no? Oye, Adriana y yo vamos de la misma camisa, papá. fijaros. Sí. Oye, Florecita, ¿qué pasó? Que aquí tienen un café con billar. A ver si lo echamos un A partido. ver si nos paramos un rato, ¿no? Sí. El chaval ve un billar y se le olvida todo. Ahí al fondo tenemos el billar. Esto es un cine, el cine Riviera. En el autobús pasamos por estos sitios. Sí, pasamos por aquí, porque yo lo grabé ayer. Pues ahí está la torre acá. Sí. Ese es la torre acá. Y esto es lo que nos decía Rafael, que paráramos de estos taxis, que paráramos algunos, pero lo que pasa es que vamos 5 y siempre van llenos con alguna persona. Y ahí, esto es como las van, si está libre 2 asientos, pues 2 asientos que puede cargar. Ya tengo un recorrido. Aquí parece que hay un restaurante. No estoy seguro. Sí, están haciendo reunión del personal. El personal está reunido ahí. En 1909 se llama el restaurante Downtown. Federación Estudiantil. Esto es una universidad, por lo que veo. No. Ahí lo pone, universitaria, estudiantil universitaria. Sí, pero no es una universidad. Ah, no es una universidad. Es una asociación. Ok. Para que veas la diferencia de estar con alguien que te acompañe, te diga y te rectifique, ¿no? Con mucho gusto, con mi amigo Paco aquí. Esto es una heladería, eso ya lo tengo claro, ¿no? Sí. Menos mal. Es una heladería que se ve bonita, la restauraron el edificio, como estáis viendo, le pintaron y montaron la heladería. Y esta es de un nivel alto a la hora de comerse un helado aquí. Así que el cubano no puede pararse a comerse un helado ahí, ¿que sí? Es difícil. Aquí tenemos pizzas y otras cositas.
La gata, se llama eso. Los diferentes tipos de vehículos que hay mucha diversidad. Bueno, vamos a pasar al lado del edificio más nuevo. Y más nuevo y más alto. La Torre acá. Que es un hotel y un restaurante. Galletitas, bien buenas las galletas. Esos son unos dulces. Sí. Mira, le pusieron la barba de un español y El bigote de un español y ¿cómo se llama? El chamul de México, de los mayas. Eso es un chamul, pero con bigote. Oye, la carretera no está mal, yo las veo que están bien, no hay baches, no hay de nada. Y esto es lo que pone el kilómetro, no sé. No, esta es la avenida 23, aquí está, 23. Y la I, porque esta es la calle I. La calle I, bueno, yo veía el 1, pero si es la calle I, pues la calle I. Y ahí es donde te señalizan la calle. No sabía eso, Ahí pone la calle L. Bueno, pues el día de hoy va a ser un día que no voy a parar casi de grabar. Como no más que tenemos un día, no me importa dividirlo en 3 o 4 vídeos. ¿Podemos ir al mercadillo? Sí, vamos ahí, vamos a ver si cruzamos y pegamos un vistazo ahí a esta plaza. Ahí por donde cruzamos, esa es otra. Ahí más adelante hay un semáforo. Fijaros el tema de los vehículos. Ahora, ¿no? Vamos a ver si podemos cruzar ahora. Ahora se paró el tráfico. Y por otra parte no viene nadie. Esto es lo que me gusta de la ciudad, que no hay un tráfico muy intenso. Entonces, pues te puedes mover. Y yo. Amo los mercados. A ver si encuentras alguna cosita que te guste. No, solo mira. Mira, aquí tenemos bisutería de estas, collares y cosas así. El chaval se quiere agarrar esta pulserita de aquí, 200, sí, está muy bien, muy bonito, Sí, no está mal. ¿Eso cuánto vale? Agárrate. 200, menos de $1. Ah, pues yo también quiero uno. 200 viene a ser por debajo del dólar. Y la otra de colores es muy bonita, La estoy fijando en esa, pero la de colores me gusta mucho, esta de aquí. ¿Puedo llevar esta? Sí, la que queráis, no hay ningún problema. Cuando sean cosas de poco peso, no hay problema. También tenemos esta bisutería de aquí, esta de aquí. Adriana se ha comprado una pulserita de esas de cada color. El chaval también. Aquí los chavales se van a poner la bota. Y estos de aquí que son chapados, no está mal los precios, está bien. Está bien. Esto está bonito, ¿Qué más compras? Pues ha comprado un cepillo de dientes porque se quedó sin cepillo de dientes, no sé por qué. Pero también tenéis para el cargador y otras cositas. Pero bueno, vamos a seguir conociendo alguna cosa. Bueno, pues está bien este mercadito, no está mal. Si tienes una necesidad, que la tienes, pues ahí le vas. Nos encantan los mercadillos. Sí, siempre nos gustan. Aquí ya estamos en artesanías de madera. Pasa que no me voy a llevar ninguna porque pues ya sabéis cómo tenemos la maleta. En otro viaje que vengamos de otra manera, estaría bueno. Me quiero llevar telas, no madera. Artesanías de Cuba. Variedad. Sí, a mí me gusta mucho esta para los carros, Para los me carros. encantan, sí. Es una pena. No, es que no le puedo comprar. No le puedo comprar. Están mirando. Sí, miren ahí. Pues. Este es un Don Quijote un poco espectacular, Estás en ropa el Don Quijote aquí. Como veis, estás en ropa, por se le notan todas las costillas, se le nota todo, pero está espectacular, La verdad que merece la pena, le voy a hacer una foto. Cubano. Esto es un patán. Toca por los dos lados.
tambor, estos son bongos, el chequé. Ahí. Estos son los güiros. Suena bien, ¿no? Para darle ritmo. Entonces para hacer música cubana. Están las claves por acá. No, para hacer música. Hacemos Las maracas por aquí. por acá. Estas son las claves. Ahí. Qué bien suena. Y están las maracas. Qué bien suena, de verdad. Gracias. En México tú sabes todo esto para la música. Te voy a mirar los imanes, ¿en qué precio están? ¿Cuáles? Los imanes que estoy viendo ahí. Sí. Los imanes, sí. Tenemos una oferta de todo lo que sale a 200, que entran unos imanes, llaveros y pulseras. Puede llevar hasta 7 piezas por 1000 pesos. 7 piezas por 1000 pesos. 7. Ok. ¿Esto qué es? Tostoneras. Tostoneras. Para hacer las bananas aplastadas. como una tortillera. Ajá. En la banana aplastada, acuérdate, Adriana. Es Si como quieres prepararte una. Como una tortillera. Sí, se pone la porción de banana, Ajá, y ahí lo haces. se aplasta y se vuelve a freír. Y ya la puedes utilizar para freír. Está bueno. Voy a agarrarme por aquí unas piezas de estas para luego regalarlas a los amigos y alguna para nuestra nevera. Estos Mira son de Tiene barro. por aquí todas estas de acá, todo esto de acá sale a 300 pesos. Pueden llevar 4 piezas por 1000 y todo esto de acá sale a 200, pueden llevar hasta 7 por 1000 pesos. Bueno, vamos a buscarlas. Pues seguimos por aquí por el mercadito. Ya hemos comprado unas cuantas cosas, pero pequeñitas, de recuerdo, ¿no? No sé qué más se me va a ocurrir, pero aquí seguimos mirando. Buenos días. Mira la carterita. Sí, pero si el tema está en que no podemos comprarlo, Juan. Pero no es que no podamos por el dinero, es por el transporte. Por el transporte que no cabe la cosa. No cabe, no tenemos peso. Ese es el problema. Otro día que viajemos aquí a Cuba vamos a venir con la maleta vacía. Con un cambio o dos de ropa y ya. Y eso que yo he regalado cosas, ¿eh? Pero bueno, poquitas cosas vamos a meter. Seguramente algún cuadro sí que lo voy a comprar. El chaval se ha llevado 2 de estas también para su habitación, que le gustan mucho, una tipo de matrícula. Y bueno, ya nos vamos a seguir paseando. Bueno, ha estado bien el mercadito, ¿no, Adriana? Sí. Tenías ganas de chacharear, ¿se dice así? Chacharear, la palabra chacharear ya se me quedó. Pues ahí pasamos otra vez al lado de aquel edificio que en su momento fue el segundo más alto de Latinoamérica, se podría decir, en su momento, en el año 50 y algo, 56 creo que dijo. Y por aquí pues estamos llegando ya al edificio, aquí lo tenemos, la Torre K. Es un hotel de la cadena Iberostar. No creo que nos dejen entrar a verlo, pero bueno. Esta es la parte del restaurante. Aquí es donde están las letras. Nos vamos a hacer una foto aquí que se ven las letras del hotel. Más que nada por la palabra Habana. Bueno, vamos a seguir paseando. Bueno, pues podemos ver la diferencia que hay entre un hotel terminado este año, como es este de aquí, y un hotel de los años 50, que es muy importante aquí en la ciudad, que es La Habana Libre, que antes era La Habana Hilton, según me comentabas antes, ¿a que sí? La Habana Hilton antiguamente. Hilton fue un señor de Estados Unidos que tuvo una cadena de hoteles en toda América Latina. En Caracas, por ejemplo, un Caracas Hilton y así. ¿Has visto el Mercedes? Sí, Mercedes de esos de último, digamos, último modelo, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué contraste de ver un Mercedes de último modelo a ver los coches antiguos de los años 50? Fíjate. Un contraste importante. Mira, Paco, esta es la parte de aquí de la entrada del hotel. ¿La parte de qué? De la entrada principal. Ah, ok, la del lobby. Yo pensaba que me hablabas de aquel edificio de arriba. Esta es la entrada del lobby donde aparcan los coches. Sí. Aquí es Copelia. ¿El qué es eso? Este es el lugar más famoso donde venden helado aquí en Cuba.
¿Donde venden helados? Sí, pero es un lugar que siempre hay mucha cruda, que es más bien para los cubanos, más económico. Es grandísimo, esto es enorme. Venden helado ahí. Y aquel, el Cine Yara allí, en la esquina. Cine Yara. Sí. Y atrás la televisión cubana. La ICRT es la televisión cubana. La Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ah, Ese el es el Instituto principal. Cubano de Radio y Televisión significa las letras ICRT. Ok. Y entonces, familia, estamos llegando. Esta es la calle 23. Y esta es la calle M. Esta es la esquina más céntrica de aquí de Pedado. Que es donde está el Hotel Habana Libre. Bueno, yo lo que quiero grabar desde aquí, lo alto que está por aquí, a pie del hotel. Pasa que me da el sol en la cara, por eso no grabamos más tranquilo. Perros calientes, ahí lo tenéis. Un perrito vale 280 pesos cubanos. Eso está por debajo del dólar. Oye, si queréis un helado, aquí enfrente venden helados, ¿eh? Dulcería y panadería. Mira, ¿Cómo serán los panes de aquí? no sé, vamos a verlo. Hay pan, pone que hay pan. Panadería cubana. Bueno, vamos a verlo, pero esta, ya lo veis, pan con jamón, ensalada fría, dulces sueltos, 60, 90, ofertas. Estos son riquísimos, los dulces estos. Que se llaman masa real. Estos dulces son riquísimos. Sí, habrá que probar algunos, sí. Estos son los que compramos ayer en el camino, ¿te acuerdas? Sí. Esos son los caminos, ¿vale? ¿Te lo comiste? Bueno, pues estamos probando los dulces. Adriana tiene el suyo, Juan tiene el suyo también. Están buenos. Le he preguntado por los helados, ¿sabes qué me ha contestado? Que ahora mismo llevan 3 horas sin luz y vete a saber cuándo les llega otra vez. Que los hoteles sí tienen luz, pero ellos no. Y vosotros allí en Pinar del Río también os pasa, ¿no? Se van varias veces al día. Allá se va 2 veces al día. 2 veces. Y hay veces que se va 3 veces al día. Y cada vagón es de 4 horas. Bueno, pues ahora al cabo de una hora a lo mejor les llega ya, porque ya lleva horas sin luz. ¿Entonces? Está bueno. Lo que hay en medio es guayaba. Pues sí, es una pena que se vaya la luz, pero sí ocurre. Ahora estamos en una época un poco difícil. Pues ya veis que estamos al lado del Cine Yara, que ayer pasábamos con el autocar. Por aquí. Imagínate en pleno verano cuando haga calor, que no te funcionen los ventiladores, ni aire acondicionado, ni nada. Aquí arriba hay un dentista. Oye, ¿esos cines funcionarán? Sí, me imagino que sí, pero en horas que no se va la luz, por O a lo supuesto. mejor lo dejaron así como de recuerdo, El ¿no? único ya recorrido por la Me Habana. pregunta Diana que si estos cines funcionan. Bueno, yo supongo que Lo mismo que yo, ¿no? actualmente Que creo que sí. Yo supongo que sí. ¿Qué me querías comentar de aquí abajo? No, que pasó el ómnibus de aquel Ah, día, sí, que hay que bus recorrer por turístico. La Habana. Bueno, pues la televisión cubana está... Mira, mira qué coche. Aquí La Habana Libre, aquí ¿Para debajo. dónde vamos a cruzar? Sí, pero nos vamos a hacer una foto de aquí que se ve el edificio, ¿vale? Hazme una foto. Mira, Juan, ¿qué me dices? ¿Qué era el más famoso, el hotel más famoso de aquí de La Habana? Más famoso de La Habana, que se hizo en la década del 50, un poco antes, después del triunfo, un poco antes del triunfo de la revolución. Y por aquí abajo me dice que vamos a pasear, que se puede entrar y todo. Sí, se puede entrar y ver algunos lugares, hay tiendas, hay restaurantes. Vamos a ver si cruzamos un poquito. Esta es la calle L. Ahora, La calle L esta. Mira, mira este cacho, este coche. Mira, Paco, Me entran ganas de ir en un coche de esos. a 3 cuadras de aquí está Sí. la universidad, que es bellísima. Una universidad muy La bonita. Universidad de Cuba, es bellísima. No, es antigua. ¿Es gratuita para los Sí. cubanos? Sí. Pero Qué bueno. es una arquitectura especial. Maravillosa. Mira, guagua.
Mira este otro carro por ahí. Mira, ahí están los famosos. Hay un casco ahí, ya lo ves, el taxi casco. Se le llama Cocomóvil. Cocomóvil. Ah, porque yo lo veo en forma de casco, ¿tú lo ves en forma de coco? No, no, es que así se llaman, Cocomóvil. ¿Encontramos aquí? Sí, vamos a cruzar. Cuidado con la moto. Es curioso, ¿por qué me haces una foto aquí, chaval? Mira, ahí viene otro carro. A ver, me está diciendo, chaval, Coco Móvil. Ahí está. Oye, están originales, ¿eh? Un señor que se siente y que le tome su foto. ¿Sentado también? Desde allá. Es que son originales, lo habéis hecho muy bonito. Estamos aquí en la zona de tiendas. El lobby del hotel, ¿cuál sería? El lobby sería este de aquí, ¿no? Voy a ver si me dejan entrar un momentito a grabar la parte del lobby. Ahí. Le voy a preguntar si me dejan. Si no me dejan, no pasa nada. Vamos aquí a estas tiendas, por aquí a pegar un vistazo y ya está. Es que los cocos estos, los cocos libres, se dice, no, ¿cómo se dice? Cocotaxi. Cocomóvil. Los cocomóviles nos piden, por una hora nos piden $15 y un coche antiguo podemos conseguirlo a lo mejor por 20 y entramos todos. Y en los cocomóviles tengo que pedir 2 y me salía por 30. Entonces me lo estoy pensando. Ahí vienen los chavales. Paco, hacia allá está el Hotel Nacional de Cuba, que se hizo en la década del 30 y tiene una arquitectura de la época muy tradicional, está muy bonito. Pues estas son las tiendas que hay debajo del hotel. Si preguntas, te dicen que no. Si no preguntas, entras como entraron los chavalotes, no te dicen nada. Entras para adentro y no hay ningún problema. Yo ya no he querido entrar a grabar simplemente porque como le ha preguntado Juan y le has dicho que no, pues yo ya no quería entrar a grabar. Pero los chavales ya salían, como habéis visto, habían entrado perfectamente. Bueno, y estas son tiendas que hay por aquí debajo, pero que la verdad es que no lo veo muy interesante. Un buen taxi grande para donde quieran ir, Paradero, Viñales.